Para presentar a Guillermo diría alguna cosita, por ejemplo. Van a echar una sonda espacial, o la han echado, en la NASA, y bueno, pues han cogido 3 canciones. Han cogido Imagine de John Lennon, han cogido otra de Frank Sinatra y una canción de Guillermo Cazenave. Para los que tenemos más o menos de mi quinta, pues es una persona que ha hecho montones de discos. Bueno, tremendo músico, pero claro, si fuera solo músico, ¿qué hacía aquí, no? Persona polivalente, donde las haya. Él es vegetariano y él se le considera uno de los pensadores y conferenciantes más originales y polifacéticos de los últimos tiempos, y vegetariano desde hace más de 30 años, y un reconocido defensor de una vida en armonía con lo que él denomina ritmos planetarios y siderales. No nos dejará indiferentes y nos hablará del karma de comer animales. Guillermo Cazenave. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, pues perdón que gracias por venir a este encuentro, por asistir aquí, apoyar todo esto, y gracias a Miguel Celades por la iniciativa que ha tenido en llevar a cabo todos estos congresos, que no solamente, como bien sabéis, referente a la alimentación, sino que si bien la alimentación, lo que metemos en nuestro cuerpo, es una de las claves, una de las bases sobre una salud y un estado en el que pudiéramos o podamos estar en este planeta de una manera equilibrada, sino también todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que podemos añadir a lo que signifique qué es lo que comemos, qué es el agua que bebemos y el aire que respiramos, y no solo el aire, sino también cómo respiramos, cómo ingerimos el alimento, cómo masticamos, cómo bebemos el agua y hasta los recipientes que utilizamos. Y pienso que en la comida, en la alimentación y en los productos que se van a metamorfosear en nuestro cuerpo está la clave sobre cómo ese cuerpo va a ir por la vida, ¿no? ¿Cómo se utiliza esa frase? Ir por la vida, transitar por la vida, discurrir, movernos en este planeta, en este universo, y en esta dinámica cósmica que nos está ya exigiendo que tomemos las riendas está hablando de la vida, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, que empecemos a ser más responsables, como también dijeron los compañeros que hablaban antes, y delegar menos, digamos, no pretender que las cosas se solucionen en base a lo que puedan hacer otras personas, con supuesta autoridad sobre ello. Lógicamente, el sistema que intenta controlar todo esto va a insistirnos sobre en que hay personas y poderes fácticos que saben qué es lo que tenemos que hacer. Saben qué es lo que tenemos que comer, saben de qué manera tenemos que educar a nuestros hijos. Ellos son quienes nos deben y nos tienen que indicar qué hacer ante un determinado momento, cuando hay algún problema de salud o ante cualquier emergencia, ¿no? En muchos de estos casos, y para no ser radical, que no creo que no lo soy, pienso que no lo soy,
en muchos de estos casos, quienes controlan o quienes dirigen el sistema en el cual estamos inmersos, pienso que tienen razón en algunos aspectos, porque tienen personas también cualificadas, personas que han estudiado, y la propia medicina, que tantas veces hemos criticado, ha mejorado muchísimo en cantidad de aspectos que han sido útiles para el ser humano, sin ir más lejos en la cirugía, por ejemplo. Pero no es en todos los aspectos, no es en todos los enfoques, no son infalibles. Digamos que, como tampoco los que estamos dentro de corrientes alternativas, podemos tener la absoluta verdad en todo. Pero sí es importante, pienso, que demos caña, y disculparme la expresión, que no es muy ortodoxa, porque a veces, digamos, empujando, incluso estirando un poco más de lo que deberíamos de esa cuerda, frenamos y paramos que ellos también estiren demasiado de la suya, hasta el punto de creerse dioses y los dueños de la absoluta verdad, que nadie la tiene. Y tampoco pienso que es sano, hablando de salud, en un congreso como este de alimentación consciente, llevar esto a un terreno de dos bandos, y de buenos y de malos, y de, ¿no?, de personas que están en lo cierto y personas que están equivocadas. Todos pienso que llevamos un poco de razón, y llevamos también nuestra mochila con nuestros errores, de los cuales, sin ir más lejos, en el terreno de la alimentación es uno de los ejemplos en los cuales deberíamos ir aprendiendo e ir mejorando, y no ir repitiendo esos errores. En lo que respecta al hecho de comer animales, yo he nacido en un país donde se comen muchos animales, y donde han llegado a haber, ahora un poco más de habitantes, pero 30 y pocos millones de habitantes, ahora hay más, y 90 millones de vacas. Es decir que había promedios de personas que comían unas 25 vacas al año, como si las comieran enteras, ¿no? Y hablando de ganado, de lo que se ganan, comiendo así junto a Australia, Argentina, donde yo nací, eran los dos países del mundo por el alto consumo de carne vacuna, de los países donde había mayor promedio de enfermos de hígado en el mundo. Por eso digo que uno se lo gana a pulso, ¿no?, hablando de ganado. Y el ganado vacuno, bueno, además está decir que vacuno y vacuna, aunque no es el tema de hoy, son dos palabras que se parecen, ¿no? El femenino de vacuno es vacuna, aunque no tenga nada que ver. Y el masculino de vacuna es yo me vacuno. El tema es que pienso que nosotros venimos de una dinámica que comienza con toda una serie de anécdotas, parte leyenda, parte mal interpretadas, parte perdida en la memoria de los tiempos, y que nos podrían remontar a esa escena bíblica en la cual los dos primeros ejemplares de esto que nosotros nos permitimos llamar con nuestra natural modestia Homo sapiens, que eran Adán y Eva, que ni Eva, por cierto, que tengo las manos quemadas por la nieve de hace 2 días, que ni Eva ni Adán al parecer pudieron resolver muy bien, fueron expulsados de ese sitio donde un supuesto Dios, en un paraíso donde la alimentación no era obviamente carnívora, era un sitio paradisíaco, un lugar edénico se alimentaban de ciertos frutos,
de ciertos elementos, pero había allí algo que no debían tocar. Y se puede interpretar de mil maneras, obviamente, ¿no? Ahora está bastante en boga el tema de los Anunnakis o de los de las grandes conspiraciones galácticas extraterrestres y de quiénes eran los ángeles, de quién era Dios, si había un Dios solo, si hay muchos dioses. Bueno, es un tema que no quisiera alargarlo mucho, irme mucho por ahí, pero en cualquier caso, Anunnaki, Dios les dijo: ni aquí ni allí, esto lo vais a hacer a otro sitio, porque se ensucian las plantas, se mancha todo, empezáis a sudar, os portáis, ¿no?, de una manera indecorosa, y entonces pues y se crean mutaciones que no son apropiadas, ¿verdad? Porque las mutaciones, nosotros mismos caminando pisamos el polen, y yo ahora mismo estoy sembrando, no caminando aquí precisamente en este estrado, pero caminando en la tierra, yo mismo llevo el polen si camino 1 kilómetro o 5 calles o lo que sea, y lo llevo a otro sitio y sigo sembrando entre todos. Vamos, si nos moviéramos en comunión con la tierra, si nos moviéramos en comunión nos daríamos menos hostias, ¿no? ¿No? Pues, pero en verdadera comunión, quiero decir. Y no nos las tendrían que repartir. Nosotros, ningún hombre de negro ni de blanco, ni hombre de negro ni mujer de blanco, sino que ya no nos repartirían tantas hostias, y nosotros mismos seríamos los encargados de autorrepartir, autoadministrar lo que de alguna manera pueda estar sucediendo en la Tierra y en estos elementos que estamos pisando, palpando, respirando y también administrando, a veces inconscientemente. De hecho, en la permacultura, y hoy había un especialista muy importante en este país, que es Feliciano Pla, que no sé si está hoy aquí, pero estuvo esta mañana aquí. Es uno de los grandes expertos y los introductores de la permacultura. Nos habla de esto, ¿no?, de cómo... Perdón, disculpar, pero estoy con... Disculparme, pero estoy con un tema de urgencias. Sí, dígame. Sí. Bueno, disculpar que coja el móvil y que haga esto, pero estoy con mi mujer, que ha tenido una bajada de tensión, y vivimos en una montaña. No vivimos en este país, vivimos en Francia, y está con tengo un bebé de 1 año que está con ella, y está sola en la montaña. Entonces, por eso estoy cogiendo el móvil, cosa que no hago nunca. El tema es que, y por eso estoy un poco distraído y un poco disperso. Si suena el móvil lo voy a tener que coger nuevamente, disculparme. Quisiera decir una cosa, que dentro de este fenómeno que ocurre con esa supuesta expulsión de estos primeros seres humanos que dan pie a lo que es conocida como la nueva etapa de lo que llamamos civilización de estos últimos miles de años, se crea allí un periodo en el cual el planeta, a su vez, vive distintos procesos como el que estamos viviendo ahora, uno de los cuales es un proceso de glaciación, y los distintos grupos humanos que ya estaban establecidos primero en África, y aún hay datos tanto de lo que estoy hablando como de lo que leo, de lo que intento investigar, que se van corrigiendo a medida que se van averiguando cosas, y son también elementos que se van contradiciendo, donde hubo una necesidad por parte del ser humano en aquellos momentos claves, como si volviera a suceder ahora, de alimentarse de elementos animales, porque no había cultivos, no había la nieve, el enfriamiento del planeta había destruido toda posibilidad de
primero que no manejaban aún bien lo de los cultivos, pero los elementos vegetales. De hecho, bien sabéis, hubo hace 40 años exactamente, en 1972, un accidente en los Andes, donde los jugadores de rugby del Colegio Stella Maris de Uruguay tuvieron que ingerir, comer la carne de los fallecidos, ¿verdad? No tuvieron ninguna otra posibilidad de sobrevivir. Ese colegio lo conozco bien porque mi profesor de matemáticas, un sacerdote irlandés, fue el que lo fundó. Y aunque eran más mayores que yo, 3 o 4 años, no mucho más, conocí a algunos de estos jugadores porque intercambiábamos, era como una especie de sucursal del colegio al que yo iba en Argentina, y ellos tuvieron que vivir una situación muy dura, muy difícil, y sobrevivieron comiendo carne. En definitiva, una de las claves por las cuales ellos se autoconvencieron, aunque hubieron una madre y una hija que acompañaban a los jugadores, murieron por inanición porque no quisieron comer carne. Pero la mayoría cogió fuerzas y se, digamos, convencieron de que era su única posibilidad de sobrevivir, y lo fue. Sin duda que en la nieve, en aquellas circunstancias, no les cabía otra que tostar como pudieran, con la propia chapa del fuselaje del avión al sol, la carne, y comerla semicruda o semicocida como pudieran. Y eso fue lo que lo salvó. Fue una circunstancia límite, y en definitiva ellos no tuvieron que matar a nadie, y se convencían diciendo: es como si comiéramos un bistec. En realidad es lo mismo. Y pienso que si no es lo mismo, porque no es exactamente lo mismo, nada es igual a nada, todo tiene no hay una sola hoja, una sola raíz en la tierra que se repita. Pienso que en algo tenían razón. En algo tenían razón. Comer carne, comer músculo, comer algo que lleva sangre, que lleva implícito venas y todo esto, se parece. No es lo mismo comerse una vaca que comerse a un ser humano, pero se parece, ¿no? En algo se parece. De hecho, luego lleva la parte implícita espiritual, filosófica y de lo que significa comerse un ser humano. Yo, de hecho, que he comido sin querer, he comido restos de un fallecido. Os cuento una pequeña anécdota. Cuando yo tenía 13 años, la hermana de mi tía abuela en Francia falleció, y su hermana de 95 años, envió por barco todas sus pertenencias a mi abuela, que estaba en Argentina. Y mi abuela recibió todo aquello y una caja de flan royal, que dijo: bueno, vamos a preparar esto. Mi abuela era una gran cocinera y preparó aquello, pero no hacía masa, esponja, lo fue mezclando, hizo como un bizcocho y nos lo comimos, y eran las cenizas. No os riáis, que es un tabú en mi familia, no debería estar contando esto, porque nos comimos las cenizas en aquel bizcocho. Yo tenía 13, 14 años, no recuerdo, claro, en aquella época no había internet. Al cabo de 2 meses llegó la carta de esta viejita que yo no conocí, mi tía abuela, la que vivía, la hermana de la que murió, diciéndole: te he enviado las cenizas. Y mi abuela: ¿qué cenizas? Otra carta que tardó 1 mes, las cenizas iban dentro del paquete. Bueno, nos enteramos 4 o 5 meses después que nos habíamos zampado las cenizas de la tía abuela. No fue esa la causa que produjo mi vegetarianismo, aunque debería haberlo sido. Eso era vegetarianismo con J, es decir, alimentarse de ancianos. Pues
eso fue lo que sucedió. Y el tema es que fue un tabú, nadie quería hablar de eso, ¿no? Yo le preguntaba a mi hermano mayor, que para variar, y habiendo nacido en el país que nací, es psicólogo, y él hizo un estudio muy profundo, demasiado profundo, sobre el canibalismo en mi familia. Pues, pero bueno, si ahora ya hombre blanco caemos y perdemos porque estamos en capa caída, ahora nos van a destruir, parece hemos robado demasiado. Pienso que cuando las otras tribus que ahora quieren compartir todo esto y que nosotros les decimos, ustedes tienen que seguir con arco y flecha, las armas químicas y nucleares son las nuestras, pero ustedes no podéis tener las mismas armas que nosotros porque no estáis preparados. Bueno, el día que a ellos les toque el gordo, es decir, el día que nos pillen aquí, ¿no? Supongo que prepararán un buen caldo, ¿no? Seamos gordos o delgados, me da igual, ¿no? Harán un buen caldo con previo ritual lunar y se alimentarán un poco de nuestros restos. Pero bueno, pienso que en la palabra karma, que es el título de mi charla, el karma. No quiero entrar en un tema filosófico hinduista. El karma es la ley de causa y efecto, como bien sabéis. Uno actúa en determinadas circunstancias ante mil cosas, ni siquiera actúa pensando algo, ¿no? Y a partir de ahí se genera toda una serie de mecanismos cósmicos que en la India se llama la rueda del samsara, en la cual estamos todos de alguna manera atrapados en círculos. De hecho nos movemos en unidades circulares, el planeta y todos estos planetas, donde encarnan seres tridimensionales y como nosotros, son elementos circulares. Los elementos circulares, como bien sabéis, dan vueltas sobre sí mismos durante miles de millones de años. Y todos los bichos vivientes que haya dentro de esos elementos, sean lunas, planetas, cualquier sistema solar galáctico o de otro universo paralelo a este, van repitiendo, se repiten los errores, repiten los aciertos. Más o menos esto creo que nos damos cuenta que vamos, ¿no? Y nuestras vidas muchas veces pues es realmente una vuelta en círculo. En Cataluña hay una frase que dicen volta al món y torna al born, ¿verdad? ¿No? Los que no habláis catalán, no sé si, ¿no? Dar vuelta al mundo y volvéis al mercado del born, ¿no? Al born. Es un poco ese sentido, ¿no? Mucha vuelta, pero al final estamos como el perro y al final llegamos a los 90 años, a la edad que vivamos, y decimos, bueno, ¿qué he hecho yo de mi vida? Pues está dando vuelta el perro antes de acostarse, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que hacer un poco reflexionar sobre eso. Y una de las reflexiones que pienso que deberíamos hacer al cabo del día es que hemos estado pensando, hacer un diario. Un diario es un diario del día, ¿verdad? Cada día escribir. ¿Qué hemos estado pensando? La mayor parte del día, el pensamiento en qué ha estado ocupado, cuál es el tema recurrente, qué hemos comido hoy. ¿De qué manera hemos comido? ¿De qué manera hemos hablado? ¿Qué cosas hemos dicho? Bueno, y hacer un diario sobre eso. Y como decía al principio de esta etapa de mi charla sobre el karma, pienso que la responsabilidad de nuestros actos con respecto a lo que comamos y a lo que metamos en nuestro cuerpo, como dije al principio, y dejando de lado ya la anécdota bíblica y cualquier cosa que pudiera haber ocurrido, fuese un Dios extraterrestre, espiritual, o Adán y Eva, nuestros padres, nuestros abuelos, o simplemente una leyenda. Dejando de lado eso, creo que llegó la hora, y pienso que estamos todos de acuerdo, si no, no estaríamos reunidos aquí, en que, hablando de comida, se está destapando la olla. Es un caldo que se nos ha estado ocultando, porque también es un caldo de cultivo para la ignorancia, que se nos está ocultando durante miles de años. Pero claro, como todo caldo, el hervor va en aumento, y ahora al destapar la olla podemos quemarnos, ¿verdad? Puede saltar el agua
que está hirviendo desde hace mucho tiempo, y si ocurre eso es que es imperioso que la propia secuencia de la cocción y de todo lo que se está cociendo ahora a un nivel individual y planetario, es decir, colectivo, indica que hay que levantar la tapa y ver qué hay dentro en ese caldo. Pero no se puede acercar la cabeza porque nos vamos a salpicar y nos vamos a quemar. De hecho, ya venimos bastante quemados incluso antes de abrir la tapa. Pero el tema es que en la alimentación, en esa toma de conciencia, conciencia de ser más científicos, porque la alimentación, la comida, el preparar la comida es algo sagrado, y cada uno puede tomar esta palabra con el sentido que quiera, es algo alquímico, es una combinación de elementos que nos van a dar la posibilidad de seguir viviendo en esa actitud seria, y después de cómo debe ser la comida, no viendo televisión o lo que sea, en esa actitud es donde va a estar nuestra posibilidad de ser seres más sanos. Si nosotros nos volvemos o podemos, y estoy seguro de que podemos ser más sanos, el planeta también será más sano. Porque si hay alguien que está distorsionando y enfermando a este planeta, pienso yo que no es otro que una especie que no está sana. No quiero decir una especie enferma, aunque podría decirlo, que en muchos aspectos de nuestra conducta nos comportamos como verdaderos enfermos, con todos mis respetos para las personas que tengan patologías psíquicas. No quiero ofender absolutamente a nadie, pero como si estuviéramos enfermos de la mente realmente. Y pienso que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en serio. Y respecto a la alimentación, la redistribución planetaria, el karma que está produciendo esto, la secuencia de desaciertos, de desajustes y que culminan con la propia enfermedad del individuo y con la propia alteración de lo que son los cultivos, de lo que son los demás animales que son sacrificados a diario en miles de mataderos, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para poder hacer de esto algo que rompa esta cadena estructural criminal realmente, ¿no? Por otra parte, nuestro comportamiento ni siquiera es el de un carnívoro, porque un carnívoro, como bien sabéis, y lo habréis leído en libros o en artículos, un carnívoro caza al animal y lo muerde en vida, digamos. Y un gato se le hace agua a la boca cuando muerde un pájaro, un ave. Cuando siente la sangre caliente del pájaro, se le hace agua a la boca. Y a nosotros eso supongo que no nos ocurre, ¿verdad? Salvo que haya algún vampiro por aquí, no sé. ¿No hay vampiros? Bueno, pues entonces este es el punto, ¿verdad? Nosotros, más que carnívoros, los que comen carne, yo no, ya os digo que pasé por todos los procesos, como os conté antes, es más bien la actitud del ser humano es carroñero, ¿verdad? Digamos que envía a otro, espera que otro lo mate, ¿no? Y en versión buitre, claro, es propio de nuestra actitud, ¿no? Vamos y después preparamos el bistec, pero nosotros no queremos saber nada de lo que ocurre en el matadero, ni pisar el matadero, ni saber nada. Nosotros nada, y si nos pueden traer ya el bistec hecho, mejor. Si podemos evitar de entrar en la carnicería, mejor. Entonces esa es nuestra actitud, es una actitud más bien carroñera, más que carnívora, porque si fuésemos carnívoros de verdad, iríamos persiguiendo ahora mismo las vacas, veríamos a la gente ahora al lado de la carretera detrás y dando mordiscos a los pájaros, a las aves y todo, y disfrutando, ¿no? De la cacería y todo esto, ¿verdad? Supongo que esto no ocurre. Entonces quiere decir que ha habido, en mi opinión, ha habido un desvío histórico
hace unos miles de años, no hace mucho, pero claro, somos tan jóvenes que, bueno, hoy dije lo contrario, hoy dije que era bastante mayor, que tenía 3.242.756 años, tengo 56 solo, pero 56 es la propina, ¿no? Digamos, porque si contamos la genética, si contamos las reencarnaciones, si contamos todas las veces que hemos muerto y vuelto a nacer y pasamos por aquí, todos los que estamos aquí presentes estoy seguro que somos muy ancianos y que tenemos millones de años, no importa de qué tribu vengamos, pero digamos que nadie, supongo que nadie se cree. Yo no, por lo menos no me creo que tenga 56 años, como tampoco supongo que estaréis de acuerdo que este no es el año 2012, ¿verdad? Digo yo, ¿no? O empezó esto hace 2012 años. Entonces, por eso digo que esto del calendario maya mucho no me afecta. Digamos que, sin ir más lejos, tenemos varias tribus que están en el 5.400, unos en el 3.700 y algunos bastante peores que nosotros, que están en el 1.400 y pico, son aún más peligrosos que nosotros. Pues, que ya es decir, peores que nosotros, ya hay que buscarlos, pero se encuentran. Entonces el tema es que yo pienso que toda esta estructura enferma, esta estructura destructora y esta estructura de crimen, de asesinato, de incompetencia, de pereza y de vagueza, como se dice, mental, de no querer analizar lo que está ocurriendo y de dejar que sea otro el que haga el trabajo sucio y nosotros después comernos aquello, con todo lo que lleva y lo que conlleva a una industria que además está produciendo y haciendo un negocio brutal con la muerte de los animales, con la alteración de lo que son la redistribución geográfica del planeta. Me refiero a lo que son los cultivos, a cómo deberían instaurados prácticamente, porque esto debería ser algo ya oficial y no lo es, de cómo debería estar la tierra ahora produciendo, que de hecho ya lo produce y lo podría producir de una manera natural, alimentos para 3 veces más, 21.000 millones de personas, sin ningún problema. De hecho, en el país en el que yo he nacido, con 40 millones de personas, carnívoros, muchísimos, la mayoría de ellos, y mal centralizados en una ciudad, cuando el resto es pasturas para las vacas, es un país donde se pueden alimentar a 400, con los alimentos que produce, a 400 millones de personas. Entonces, y sin embargo hay gente allí pasando hambre, fuera de las estructuras de lo que son las capitales y las ciudades. Entonces todo esto, todo este disparate, porque es un desatino absoluto, y lo que ocurre con los excedentes de la comida, de cómo los mismos países aquí en Europa, como la Comunidad Europea, cómo se arrojan alimentos porque es caro enviarlos a los países necesitados. Tampoco se les ofrece a los países supuestamente pobres, que en principio yo los llamaría ricos, porque es al revés, serán pobres financieramente, porque no están dentro de estas estructuras de control y de dominio a través de lo que ya entendemos por el sistema bancario y todo lo que es la moneda y todo esto. Pero en realidad, digamos que en estos momentos, los países pobres, digamos, los países pobres, pequeños y con menos recursos, son los que están dominando a los ricos, a los que los explotan y los sumen en una pobreza financiera. Pero muchísimos de ellos económicamente son ricos. Y viceversa, muchos de los nuestros, como Suiza o Japón, son países tremendamente pobres, pero sin embargo financieramente ricos, por cómo se lo han montado, ¿verdad? O por lo que hayan hecho, pero siempre son bajo estructuras totalmente ajenas a lo natural. Podemos hablar de bancos, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de lo que queráis, pero allí no hay un trabajo realmente serio de comprensión, de unión y de desarrollo planetario. Cuando hablamos de planeta estamos hablando también de la Tierra, estamos hablando de todo esto que se nos ofrece para que realmente lo utilicemos correctamente y no solo con un sentido utilitario, en el sentido de ¿para qué me sirve esto si no sirve para nada?
Pues yo no lo utilizo. A mí me ocurre, hago un pequeño lapsus con la música. Muchas en el mercado alternativo, muchas de las cosas que he hecho en Compact o en lo que sea antes, si no tenía una utilidad X no se vendían, ¿no? Si no era para relajar, si no era para esto, si no era para el otro, para el dolor de cabeza, si no era para esto, era como que no interesaba, tenía que servir siempre para algo, siempre el concepto utilitario, ¿no? Si yo decía que no servía para nada, que era simplemente música, entonces no interesaba, ¿no? Entonces tenemos que un poco romper con esa estructura, porque esa estructura de uso es la que nos lleva al abuso, obviamente. Y entonces en esta cadena como decía antes, de desaciertos, es cuando se produce este fenómeno de destrucción de los, no solo como les llamemos a nuestros hermanos, no tienen por qué ser hermanos menores, siempre se dice nuestros hermanos menores, como si fueran, a ver, yo a veces he utilizado ese término, pero las vacas o las cabras o lo que sea, pues parece que son nuestros hermanitos allí y que nosotros los vamos a proteger, que nosotros somos superiores. Pienso que hemos llegado a un tipo de superioridad al ponernos de pie, al estar en dos patas, al manejar una tecnología que ni siquiera sabemos si es de este planeta, o si nos la han enviado, o si nos la están enviando dosificada para meternos en alguna película que interese. Eso no indica que seamos superiores. También es verdad que hemos desarrollado el cerebro, y que uno de los momentos históricos donde el cerebro creció y se desarrolló, también es cierto que fue en uno de los momentos de aquella glaciación cuando empezamos a comer carne. Es decir, que en algún momento eso tuvo que suceder. Ahora estamos en otro estamento, en otra etapa evolutiva. Y esta etapa evolutiva es la que permite también que se produzcan encuentros como estos. Yo ayer pensaba respecto a Miguel Celades, que él come carne. Él come carne. Sin embargo, ha tenido a bien invitarnos a muchos y crear este encuentro con total objetividad. Además, estoy hablando de cuando hablamos de tú a tú en persona. Habla concretamente de muchísimas cosas referentes a los beneficios de todas estas cosas, aunque algunas de estas cosas él no las lleve a cabo. Lo mismo puede suceder conmigo, con cualquiera de ustedes. Y esa objetividad, esa actitud sana, eso es una actitud sana. Yo no sé, y yo he estado vinculado a muchos grupos, no de cerca, pero sí que me han invitado. Yo no sé si a esos congresos que yo he ido de vegetarianismo y de naturismo se hubieran atrevido, los organizadores siendo vegetarianos, a invitar a un carnívoro a hablar de los beneficios de comer carne. Entonces, porque caían en un fanatismo donde prácticamente, bueno, ahí no podía venir nadie que no opinara más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, esto por eso valoro mucho lo que está haciendo Miguel. No lo digo porque esté aquí presente, sino porque forma parte de lo que estamos viviendo ahora, forma parte de lo que estamos sintiendo ahora, percibiendo ahora, que tenemos que unirnos. ¿Unirnos en qué? No se trata de formar una secta, no se trata de nada, sino simplemente que tenemos que compartir, transmitir, ser objetivos y ser conscientes también de nuestros, no digo errores, de que somos todos diferentes y de que puede venir de pronto una persona a desmantelar todo lo que yo estoy haciendo y decir que lo que yo hago no sirve para nada y hay esto otro, y yo tener la humildad y la objetividad y la capacidad para escuchar a esta persona. Yo os tengo que pedir disculpas que hoy estoy muy disperso porque he tenido un problema familiar y que está sin resolver aún, y estuve a punto de coger el coche ahora para marcharme y sin saber si iba a poder ofrecer esta charla, pero bueno, ya os expliqué lo que era y estoy intentando conectar, desconectar, y me resulta muy difícil hablar de muchas cosas que tenía preparadas para hoy y que iban relacionadas con datos sobre esto. Y no sé si podemos dialogar o si preferís que pasemos a un coloquio o si alguien quiere debatir. No me refiero a debate de béisbol, sino a debate de... Que si quieres... que
estás más preocupado, estás más allí que aquí, no sé. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna preguntita de alguna persona? ¿Alguna cosa? Me parece que o lo has dejado muy claro. No, yo os prometo una nueva charla sobre... Quería darte gracias, Miguel. Quería ofrecer una charla sobre toda una serie de datos de lo que está ocurriendo en el planeta, en el mundo, cosas que yo he ido recopilando a lo largo de los años. No he hecho artículos sobre esto, no pretendo escribir ningún libro sobre esto, mi actividad principal es la música, y aquí he venido con mis compacts, estoy arriba con mi música y encantado de recibiros ahora después de la charla, pero sobre todo que traje toda una serie de información que me gustaría poner a disposición vuestra, y si no, a través de Miguel Celades y de la organización, sobre todo lo que está ocurriendo en el planeta y en distintos sectores del planeta, por el hecho de que nosotros estemos actuando de esta manera, ¿no? Con las granjas, con el consumo de carne, con lo que le dedicamos de espacio, incluso de dinero y de elementos de alimentación a las vacas para que coman esto para luego ser sacrificadas, lo que está ocurriendo con la leche, lo que está ocurriendo con tantas cosas, ¿no? Y que están produciendo esta alteración que ya es casi un tema, bueno, se habla de geopolítica, ahora podríamos hablar de una geoalimentación, ¿no? Y por qué además esto está afectando a muchos sectores del planeta que en estos momentos están pasando hambre, cuando aquí hablamos por supuesto que aquí también ahora se están viviendo momentos críticos, pero no son comparables a aquellos, ¿no? Lo que ocurre que aquí ha habido una prosperidad importante y ahora pues se resiente eso, ¿no? Cuando hay un crack de estas características, pero realmente están muriendo de hambre miles de personas, como bien sabéis. Y nosotros desde aquí no se trata de que les enviemos un barco o 2 barquitos y ya estemos contentos, o que pongamos 10 euros cada mes y ya lavar nuestras conciencias. Pienso que o creamos un sistema de redistribución planetario con respecto a los alimentos, con respecto a lo que estamos consumiendo, con respecto a nosotros y a todos nuestros vecinos, amigos, hermanos, no importa de qué país, nacionalidad, tribu, lo que sea, piensen o no piensen como nosotros, o esto va a ser como un boomerang y el efecto dominó se está produciendo y volverá al punto de partida, y en el punto de partida enganchará precisamente a los que desde el punto de partida han creado este desajuste. Y Occidente tiene muchísimo, no ya que decir, que hablar hablamos mucho, sino que hacer al respecto, y ya no podemos seguir posponiendo esto, porque ese karma, que era lo que daba el título a la charla, se nos va a caer encima. Ya nos está golpeando, y no solo a un nivel económico o a un nivel político, porque todo va unido, sino a un nivel planetario, porque el planeta ya empezó a hablar y va a empezar a hablar y seguirá hablando más fuerte, y si no reaccionamos pues empezará a gritar, como ya lo ha hecho en muchos sitios, y a partir de ahí los resultados son más que previsibles. Entonces esto es lo que quisiera yo decir ahora, y pienso que es muy importante que se hagan estos encuentros y que vengamos personas de distintas aproximaciones hacia el tema, con distintas inquietudes y con muchas ganas de compartir información sobre lo que está sucediendo ahora con la alimentación, con la manipulación de los alimentos, con lo que sucede según comamos esto, lo otro, o de una manera u otra, y también, como decían los compañeros que hablaron antes, también sobre de qué manera incluso compramos o adquirimos los alimentos, si estamos favoreciendo a grandes cadenas, ¿no?, de distribución alimenticia, entre comillas, porque lo que llega allí ya no sabemos ni lo que es, y cómo deberíamos volver hacia el contacto con la tierra. En definitiva, una persona cultivada es cultivare, en latín cultivado, en latín es cultivare, ¿no? O una persona cultivada es alguien que sabe cultivar, pero cultivar la tierra,
no cultivar su intelecto, porque cultivar el intelecto para obtener una carrera, pues puede que no esté mal, pero es simplemente una actitud teledirigida, ¿no? Mediante la cual uno se forma en una especialidad y desconoce todas las demás. Pero si nosotros estamos llegando a un punto donde hay ya una generación Matrix de la edad que sea hacia abajo, de 30 hacia abajo, de 35, la edad que sea, que ya no puede ya no saber cómo se puede recoger una naranja, que es lo más obvio del mundo, sino cómo hacer un zumo de naranja, preparar un zumo de naranja, ¿verdad? Entonces estamos llegando a un nivel ya, digamos, de inutilidad total. Y supongo que todos estos mecanismos de control es lo que quieren, es lo que pretenden, que seamos unos inútiles absolutos. Y que hasta para comprar ya el perejil tengamos que ir al supermercado, ¿no? Ya no podemos, cuando hasta hace muy poco, y aún hay muchísimos sitios, teníamos todo en la granja o en lo que fuera, sino de la abuela o del abuelo, con las hierbas, con todos los elementos para curarnos y para sanar nuestro cuerpo, con cantidad de cosas, con el pozo de agua, sin tener por qué pagar como estamos pagando ahora por el agua, pero en definitiva, bueno, nos han vuelto unos paganos, ¿no? Por dejar de creer, entonces ahora tenemos que pagar por todo. Y yo digo que pagan no, entonces tenemos todas las posibilidades gratis, todas pueden ser gratis, absolutamente todo. Y tenemos que ir hacia eso, desde todos los elementos hasta los medios de locomoción, los combustibles, todo absolutamente, pues no tendríamos que pagar absolutamente por nada. La electricidad también, si es que queremos vivir con electricidad, lo que fuese, y aquí ha habido otros congresos muy interesantes donde hay personas altamente cualificadas que han hablado sobre cada punto de estos y dando ejemplos concretísimos de que nos están llevando hacia un punto donde tenemos que pagar por todo y donde absolutamente todo se nos da de una manera aparentemente fácil en los propios centros que crean estos, digamos, elementos de poder, ¿no? O estos frentes de poder, ¿no? Donde sabemos que el banco está allí, el supermercado está allí, todo esto está colocado de una manera, ¿no? El cajero para esto, el otro, bueno. Ya sabéis cómo es. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna acotación o algo, alguna cosa sobre algo de lo que hemos hablado? Sí. Simplemente quería preguntarte dónde podemos encontrar esos datos que nos comentabas antes. Sí, sí, yo no, lo que voy a hacer es voy a enviarle todo esto por escrito a Miguel Celades, que será un resumen de parte de las cosas que quería ofrecer en esta conferencia, sobre todo lo que está, el comportamiento humano con respecto a la alimentación y sobre todo lo que está pasando con la masacre y la utilización de los animales para una alimentación que no necesitamos, con el efecto que produce en el hábitat más inmediato y en el hábitat global de todo el planeta Tierra. Porque es una cadena realmente... además de fraude, además de ser una cadena fraudulenta, es una cadena absolutamente destructiva y una cadena de muerte, porque es obvio que es una alimentación basada en la muerte, no en un fruto que se recoge, sino en elementos cadavéricos que nosotros metemos luego en nuestro cuerpo, llevamos a nuestro cuerpo. Entonces, como hablaba antes, estar comiendo cadáver, si que sea, no debe ser nuestro destino. Pienso que ya estamos en una etapa de nuestra evolución donde tenemos que pasar a otros niveles de conciencia y la alimentación es fundamental porque es lo que somos, ¿no? Cada una de nuestras células, cada molécula, ¿no? Todo, y con el agua lo mismo, ¿no? Sabiendo que somos 75% agua, nosotros y el planeta, y como estamos sujetos a todas las variables, además del agua, a través de las energías lunares y de mil cosas, cómo tenemos que también tener una relación con los elementos alquímicos y con el agua y con lo que metemos en nuestro cuerpo. Bueno,
ya ni hablar de bebidas gaseosas o de alcohol o de mil cosas que bueno, que ya... Eso yo lo pongo todo a vuestra disposición a través del señor Celades y de la web, supongo que será o de Ciencia y Espíritu o de Alimentación para la Conciencia. Os voy a, en el curso de, si puedo, de esta semana, enviar todo un dossier para que podáis copiarlo, tenerlo, utilizarlo, compartirlo, que de eso se trata. No, toda esta información que tengo, algunas de estas cosas ya las conoceréis, ya la habréis oído o tendréis información sobre esto. Yo lo que pongo a vuestra disposición es todo lo que yo he podido recopilar, lo principal sobre esto. Y es lo que a mí sobre todo me ha animado. A mí no me interesa en lo más mínimo, no padezco de la más mínima tentación con respecto a comer ningún tipo de animal. No me interesa, me lo rechaza el paladar, me lo rechaza el olfato, la vista, todos mis sentidos. Como decía, el más mínimo sentido o interés de caer en eso, ¿no? De ir hacia eso, ¿no? Y pienso que en ese camino, en esa dinámica a la que nos tenemos que volcar. Una alimentación lo más sensible posible. También está la discusión, muchas veces me han dicho, bueno, pero cuando se arranca la lechuga grita, ¿no? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, hay muchos. Se trata, pienso yo, de comer de la manera más sensible posible. Ha habido un ponente, no recuerdo en qué congreso, que sostenía que él se alimentaba exclusivamente de las moléculas de la respiración, del sol, ¿verdad? Si se pudiera uno alimentar de eso, pero entonces muchos dirán, y el placer de la gastronomía, de un buen plato de comida y todo esto, bueno, también estamos, bueno, según lo que entendamos por placer, ¿no? Yo, como no pronuncio la C, tengo la ventaja de, para mí, placer puede ser el plano del ser. Entonces, según en qué plano del ser o de la conciencia queramos estar, ¿verdad? Pero realmente, si yo pudiera alimentarme de esto, ya estaría bien. ¿Para qué? ¿Para qué querer todo este follón de comer, cagar y esto? Ir al supermercado a comprar papel de váter, que además irrita el colon y produce cáncer, que yo os aclaro que no utilizo papel de váter desde hace muchos años. Feliciano Pla, que lástima que no esté aquí, porque él creó un váter gigantesco estuvo esta mañana aquí. Él creó un váter enorme, un agujero enorme, ¿no? Donde ahí uno podía cagar placenteramente, pero digamos no cagar como el occidentalito que se sienta así y encima no sabe cagar porque digamos que en el momento que tiene que hacer fuerza, ¿no? Es cuando flexiona las rodillas, ¿verdad? Y crea un corte de circulación. Es fatal. Hay que cagar como hacen en la India, que van con el vestido así por Calcuta, se lo levantan y si cagan en la calle siguen caminando. Claro, pero eso es horroroso, ¿no? Para un occidental, que somos tan refinados que lo tiramos todo por el váter y encima con agua potable. Y luego no sé a dónde va. Es que no lo quiero analizar dónde va eso. Soy muy civilizado. Pues entonces el tema es ese, ¿no? Civilizado. Nos han subido, no sé de dónde nos han colgado en esa bandera, no me lo quiero ni imaginar, pero duele, ¿eh? Entonces, eso sería otro tema, que es el analizado. Es tema para otra conferencia, ¿verdad? No soy psicólogo. Pues soy sesólogo del seso, ¿eh? No me malinterpretéis. Pues así que pues no os riáis, lo digo realmente en serio, y pensemos en que en esto, bueno, el váter que había creado él no tenía ni agua, ni desagüe, ni nada, y era fantástico porque él tenía todo. Si lo veis mañana, que yo no estaré, Feliciano Pla,
el introductor de la permacultura en Cataluña y en España, y del tai chi también a través de su maestro, hace casi 50 años. Es un señor de unos 80 años, que ya lo veréis lo bien que me dijo que vendría hoy, pero no por la tarde. Y él en su masía allí en Tordera creó todo esto, pero todo bajo el efecto de permacultura, es decir, la caca como el abono, luego por el viento, luego unos animales la llevaban aquí, unas aves aquí, lo otro allí, todo se iba, todo, es decir, toda la naturaleza en pleno trabajando, ¿no? Trabajando, pero no en un sentido explotador. Realmente el ser humano prácticamente bajo estas premisas no tiene que hacer absolutamente nada, ni siquiera limpiar. Y es fantástico cómo funciona, ¿no? Es fantástico cómo toda la red natural va haciendo todo el trabajo, que no es el trabajo de la agricultura biológica naturista, que no porque ahí sí que hay curro, ahí con el agricultor y todo esto. Aquí no hay que hacer absolutamente nada, todo lo hace la naturaleza. Cada especie se la va pasando a la otra, y es, en lugar de la cadena nefasta y siniestra que hablábamos antes, la cadena de supermercados o de super lo que sea, esta es una cadena natural que funciona sola, y a la cual nosotros podríamos ahora acudir. Realmente es muy sencillo, le hemos perdido el conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos dejado de cultivarnos. Nos hemos cultivado en lo que hablaba en la anterior ponencia, en la universidad, ¿verdad? Una persona cultivada para un occidental es el que va a la universidad. Y esto no es esto es diversidad. Esta es la gran diferencia. Así que tenemos que descultivarnos de lo ¿no? Y diversificar, ir hacia la diversidad, y allí encontraremos todas las respuestas. El material mío, espero antes del próximo viernes enviárselo al señor Celades. Disculparme si hoy he estado un poco disperso, pero tengo que marcharme ahora. Tengo que marcharme a mi casa. Muchas gracias. Gracias.